Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra novena charla del módulo de cáncer de colon, un espacio que ha sido creado como iniciativa en nuestro Hospital Militar Central, en convenio con la Universidad Militar Nueva Granada. De verdad, gracias por estar aquí. Hoy tenemos el gusto de estar con el doctor Álvaro García Granero. El doctor Álvaro es cirujano colorectal del tracto digestivo de Palma de Mallorca, España. Él está asociado en este momento a la Unidad Anatómica Quirúrgica aplicada a la Universidad de Valencia y al Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Islas Baleares. El doctor también es adscrito y trabaja en el Hospital Universitario Son Espaces de Palma de Mallorca y hoy tiene el espacio para estar con nosotros en una charla que hemos titulado El alcance de la linfadenectomía de 2 y de 3 en el cáncer de colon y estamos enfocados en el cáncer de colon derecho. Doctor, de verdad para nosotros es un honor tenerlo en este espacio. Gracias por aceptar compartir sus conocimientos con nosotros. El auditorio es todo suyo. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir estas inquietudes que tenemos sobre el cáncer de colon con todos vosotros. Aquí voy a hablar, les voy a hablar de usted o a veces de tú por la confianza que puede generar el ser cirujanos colorectales. Aquí tienen los resultados tanto de recurrencia local como de recurrencia a distancia, como de carcinomatosis peritoneal en cáncer de colon, por un lado en T1, T2 y por otro lado T3, T4. Podéis ver o pueden ver cómo hay una diferencia clara de peores resultados ante T3, T4, hablando de recurrencia local entre el 8 y el 15%, pero es que los T1, T2 también tienen entre el 2 y el 5%. Creo que tenemos que tener un objetivo utópico, pero debe ser nuestro objetivo, de recidiva local del 0%. Es decir, tenemos que buscar la manera de tener resultados mejores de los que hay en la bibliografía, ya que siempre tenemos que intentar avanzar tanto en la técnica quirúrgica como diagnóstica, como de evaluación de las piezas quirúrgicas. Primero tenemos que tener claro el concepto de recidiva locorregional. Se divide en carcinomatosis peritoneal, que son metástasis peritoneales a distancia del lecho quirúrgico realizado, o recidiva local per se, que son la recidiva local mesentérica, la recidiva local no mesentérica, que se divide en retroperitoneal, parietal o de estructuras vecinas, y en la recidiva local anastomótica. Si nos centramos en la recidiva retroperitoneal, es la recurrencia relacionada con el margen retroperitoneal afecto en la pieza quirúrgica por persistencia de células tumorales en el retroperitoneo del paciente. Aquí vemos una localización tumoral de región posterior o retroperitoneal, donde vemos que si la línea de disección va a través del tumor, podemos tener una recidiva retroperitoneal como vemos en la imagen. Por eso se desarrolló la técnica de la escisión completa del mesocolon, en el que el plano de disección siempre era el plano embriológico, con el objetivo de conseguir correctamente ese estuche mesocólico. Y esto se relacionó directamente con la supervivencia. Y se podía evaluar con el análisis macroscópico de las piezas quirúrgicas, como todos conocemos, clasificadas en plano mesocólico correcto, intramesocólico o muscular. Esos planos embriológicos, cuando hablamos desde un punto de vista embriológico quirúrgico, son dos: la fascia de Tolt y la fascia de Fredet. La fascia de Fredet, como todos sabemos también, es la unión embriológica entre el peritoneo visceral del mesocolon y el peritoneo visceral que cubre a la cabeza del páncreas y al duodeno. Pero cuando publicamos este artículo en el 2020, en el que intentábamos dar parámetros macroscópicos para saber si se había realizado correctamente o no una linfadenectomía de 3 en el cáncer de colon derecho, nos dimos cuenta que en el 98% de las piezas recogidas de manera prospectiva,
El plano mesocólico era correcto, algo que nos daba un feedback positivo respecto a la cirugía que habíamos realizado. Sin embargo, el 10% de las piezas tenía un margen retroperitoneal afecto. Comenzamos a pensar que a lo mejor no siempre había que realizar la disección por el plano embriológico, sino que a veces había que ir más allá. De hecho, cuando el plano retroperitoneal de la pieza quirúrgica es afecto, es decir, la distancia tumoral al plano de disección es menor de 1 milímetro, el riesgo de recidiva local se multiplica por 3. Y esto ocurre cuanto mayor es el estadiaje tumoral. Aquí vemos un esquema que nos lo explica, que es que si el margen retroperitoneal está claramente libre de infiltración, se debe de realizar una excisión completa del mesocolon. Si hay una clara infiltración de estructuras retroperitoneales, hay que realizar una excisión completa del mesocolon, pero con una resección en bloque extendida a las estructuras infiltradas. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes donde la localización tumoral es retroperitoneal y el radiólogo no nos sabe decir si el margen retroperitoneal está infiltrado o no. Y ahí toma importancia la fascia retroperitoneal, ya que se ha demostrado que es una barrera a la diseminación tumoral, como podría ser la fascia de Deneuve-Milliers en el cáncer de recto de localización anterior. Pero la exactitud diagnóstica del TAC para ver si hay infiltración retroperitoneal o no es mejorable. Actualmente es de un 79%. Tenemos un margen en el que los pacientes no sabemos si tienen esa infiltración o no. Aquí les muestro un algoritmo terapéutico, estratégico, quirúrgico que realizamos en la unidad de cirugía colorectal en el Hospital Universitario Son Espases. Cuando en el TAC hay sospecha de infiltración o es dudosa esa infiltración retroperitoneal, realizamos una reconstrucción 3D mediante algoritmos matemáticos, como ahora veréis. Y vemos de manera matemática la distancia del tumor a la fascia retroperitoneal. Si es mayor de 2 milímetros, realizamos una excisión completa del mesocolon. Pero si es menor de 2 milímetros, realizamos lo que hemos denominado pendiente de publicación en revisión de una revista Q1, lo que denominamos extramesocolic excision, o M. Si está a menos de 2 milímetros de la fascia retroperitoneal, realizamos una resección en bloque de la fascia retroperitoneal, como van a ver en este caso real. En este caso, el tumor, el radiólogo nos decía que había sospecha de infiltración retroperitoneal, pero era dudosa, no lo sabíamos. Realizamos una reconstrucción 3D, como ven en la imagen, y quedaba a 0,1 milímetros de la fascia retroperitoneal. Por tanto, como hemos dicho, cuando está a menos de 2 milímetros, como van a ver ahora en el vídeo, lo que realizamos es, en vez de continuar la disección por la fascia de Toll, aquí la estamos realizando por la fascia de Fredet, pero por la fascia de Toll, cuando llegamos a esa zona de posible contacto con la fascia retroperitoneal, la incluimos en bloque, cambiamos el plano de disección e incluimos esa fascia retroperitoneal en la pieza quirúrgica, denudando la grasa retroperitoneal. Incluimos esa fascia como protector de diseminación tumoral. Después lo analizamos en anatomía patológica y pintamos en negro el margen retroperitoneal de la fascia de Toll y en rojo esta fascia retroperitoneal que hemos incluido. Vimos que habíamos conseguido un margen de 9 milímetros, es decir, un R0, y el tumor quedaba de distancia a la fascia retroperitoneal a 2 milímetros. Por otro lado, si vemos que en la reconstrucción 3D hay una infiltración clara de la fascia retroperitoneal, lo que hacemos es no solo incluir la fascia retroperitoneal, sino que incluimos la grasa retroperitoneal en bloque. Aquí vemos otro caso real, donde la reconstrucción 3D nos dice que hay un volumen de infiltración de la fascia retroperitoneal de 0,82 mililitros.
Y aquí ven el campo quirúrgico una vez hemos hecho esa resección en bloque de la grasa localizada sobre el músculo psoas y el polo inferior renal. Pero lo que llama la atención mucho es la siguiente imagen que les voy a enseñar. Esto es el corte de la pieza quirúrgica, donde ya podemos ver el tumor cómo va hacia el retroperitoneo, pero cuando lo miramos al microscopio, y esta imagen nos la ha dado el anatomopatólogo con el esquema y los dibujos hechos por él, vemos en negro la fascia retroperitoneal. Si hubiéramos hecho la disección convencional por la excisión por el plano embriológico, este plano sería en rojo. En cambio, en verde vemos el extramesocólica excisión. Vemos como hubiera quedado tumor en el paciente, multiplicando por 3 el riesgo de recurrencia local. Cuando hablamos de recidivas en estructuras vecinas o pared, estamos hablando de que hay que conseguir un margen circunferencial libre de infiltración tumoral, es decir, un R0, porque como ven aquí, la supervivencia a los 5 años cambia radicalmente. Hay que conseguir un R0. Actualmente, a nivel nacional, la tasa de R1 o margen afecto en cáncer de colon localmente avanzado es del 11%. Pero volvemos a tener el problema de la exactitud diagnóstica del TAC para discernir entre T4A y T4B, que es del 50%. Es decir, cuando un radiólogo o un informe radiológico nos dice que hay infiltración o nos dice que no hay infiltración de estructuras vecinas, es una moneda al aire. Puede ser que sí o puede ser que no. Y esto no es un error del radiólogo, porque son series prospectivas multicéntricas y internacionales. Es un problema del ojo humano. En cambio, si extraemos más información del TAC gracias a las matemáticas y al procesamiento de imagen, podemos conseguir estos resultados que publicamos recientemente, en el que mejoramos la exactitud diagnóstica con el algoritmo matemático, pasando del 62% de los informes radiológicos al 87%. Hablando del valor predictivo positivo para infiltración de estructuras vecinas en el cáncer de colon. Aquí ven un caso real. 63 años, mujer, diagnosticada por colonoscopia y biopsia de adenocarcinoma localizado en colon ascendente, con un estadiaje según el TAC de T4. Y no sabe el radiólogo decirnos si es T4A versus T4B. Y N negativo. Aquí vemos la reconstrucción. Es un planificador que si quieren, ahora les daré un QR y pueden estar en contacto conmigo para saber cómo pueden tener este planificador. Y ven aquí la localización del tumor en amarillo y queremos ver la distancia exacta al duodeno. Y vemos cómo hay una distancia en milímetros de 6 milímetros al duodeno. Por lo tanto, esa duda que teníamos de si hacía falta resecar duodeno, realizar una DPC asociada o no, parece que podemos evitarlo. Aquí ven el caso real. Este es el esquema y esta es la pieza quirúrgica. Ven la cara posterior con ese patrón de inflamación neoplasia. Y aquí ven el resultado anatomopatológico, pintando en negro de nuevo la fascia de Toll y en naranja la zona de la posible infiltración duodenal. Y vemos que hay una distancia, tal y como decía la reconstrucción, de 5,4 milímetros. Y fue RB0. Aquí vemos otro ejemplo de sospecha en el TAC de infiltración del duodeno, realizamos la reconstrucción y nos marca que hay una infiltración del duodenal. Incluimos una porción de la rodilla duodenal con guía y vemos en el análisis microscópico que hay infiltración duodenal y hay un borde duodenal libre, es decir, R0. Y cuando nos focalizamos en intentar disminuir el porcentaje de recidivas locales mesentéricas, tenemos que saber de qué estamos hablando. La recidiva local mesentérica es la recurrencia en la zona del mesocolon, hipotéticamente a resecar, que no ha sido resecada. Aquí ven un esquema. Si realizamos una disección en la que no hacemos una ligadura central, incluyendo el tejido linfograso sobre la vena mesentérica superior, en esa zona de mesocolon que ha quedado en el paciente puede haber o bien ganglios afectos o bien micrometástasis
o bien depósitos tumorales. Y ahí haber una recurrencia. De hecho, no todos son los ganglios, ya que hay micrometástasis en un 30% de pacientes que habían sido diagnosticados como N0. Aparte, ya se ha visto que los depósitos tumorales son independientes de los ganglios, pero además son factor de riesgo independiente para recurrencia local sistémica. Perdón, recurrencia local mesentérica. Esto explicaría por qué, aparte de que la escisión completa de mesocolon mejora la supervivencia en el estadio 3, también la mejora en el estadio 1 y 2. Porque, repito, no todos son los ganglios. Pero tenemos que saber, cuando hablamos de linfadenectomía de 3 en el colon derecho, a qué nos referimos. Aquí ven el resultado de la publicación que realizamos en la revista Cirugía Española a través de una encuesta en cirujanos expertos de la Asociación Española de Cirugía, donde se hizo una votación de qué diferenciaba la hemicolectomía derecha de la linfadenectomía de 3. Cuando hablamos de arteria, la ligadura es igual, que es la ileocólica, la cólica derecha, si está presente, y la rama derecha de los cólicos medios. Pero cuando hablamos del retorno venoso, hay diferencias. En la linfadenectomía de 3 se asocia la ligadura central venosa, que sería el tejido linfograso sobre la vena mesentérica superior o tronco quirúrgico de Guillot, y la vena cólica derecha superior en su desembocadura en el tronco de Henle. Aquí ven un esquema, un ejemplo de lo que es el tejido linfograso localizado sobre la vena mesentérica superior o tronco quirúrgico de Guillot. Mide alrededor de 3-4 centímetros. Y ven un esquema de cómo tiene que quedar la vena disecada cuando queremos incluir este tejido linfograso. Aquí ven una cirugía en abierto para enseñar lo que es la vena cólica derecha superior. Drena a la misma altura de la vena cólica media. Por eso, si no estamos atentos a esta ligadura central de esta vena, no la incluimos en una escisión completa del mesocolon normal. Y este tronco mide alrededor de 3,5 centímetros. Y este tejido linfograso que ven en la imagen, si no hacemos una ligadura alta, quedará en el paciente. Ahora ya tenemos 3 centímetros del tronco quirúrgico de Guillot y 3-4 centímetros del tronco de la vena cólica derecha superior. Es decir, son 8 centímetros de tejido linfograso que se incluye en una linfadenectomía de 3. Pero cuando hablamos del tronco gastrocólico de Henle hay una variabilidad muy amplia. Y lo que nos ayuda también la reconstrucción 3D es para saber el tipo exacto de tronco gastrocólico de Henle que tenemos, dónde pueden estar situadas las posibles adenopatías en este tronco de Henle y de una manera matemática saber en nuestro paciente qué volumen tiene el tronco quirúrgico de Guillot y ese tejido linfograso del tronco de la vena cólica derecha superior y ayudar a planificar la cirugía. Si se realiza una cirugía correcta de linfadenectomía de 3, en nuestra pieza quirúrgica tendremos una vela completa. Y el mástil de esta vela será el tejido linfograso correspondiente al área de linfadenectomía de 3. Es decir, ahora podemos analizar de manera independiente cuántos ganglios hay en esa zona y si hay micrometástasis o depósitos en la zona del área de linfadenectomía de 3. A la hora de hablar de estrategia quirúrgica, es importante saber dónde pueden estar los ganglios afectos. Este es un caso real con un informe de TAC real, donde nos habla de engrosamiento concéntrico mural de colon transverso sin evidencia de enfermedad a distancia y sin evidencia de ganglios afectos. Concluye el TAC que es una neoplasia de colon transverso sin lesiones a distancia. Podríamos quedarnos aquí y podríamos optar por la opción A, que es mañana opero este paciente, no voy a realizar una linfadenectomía de 3 porque en el TAC no se ven ganglios afectos y decidiré o no si realizo una hemicolectomía derecha o hemicolectomía derecha ampliada con ligadura de los cólicos medios según donde vea el cáncer en el momento de la cirugía. Pero está la opción B, que es por la que abogamos nosotros, que es una estrategia correcta, que es voy a revisar las imágenes por mi cuenta y en las imágenes me parece que hay ganglios afectos. Por lo tanto, voy a realizar una linfadenectomía de 3. Y en la imagen me parece que el tumor está más allá de la vena cólica derecha superior o por lo menos a la misma altura, por lo que voy a hacer una ligadura central también de los vasos cólicos medios.
Aquí ven la relación del tumor con la vena cólica derecha superior. Pero si además tenemos la ayuda de la reconstrucción 3D, donde en ella se ve posibles ganglios afectos en la raíz de los cólicos medios, vemos cómo era correcta esta estrategia. Y vemos luego en la cirugía, donde sí que vemos ese posible ganglio afecto. De hecho, nuestros anatomopatólogos, en esta pieza, una vez realizada, ya nos indican si hay vela completa o no en la pieza quirúrgica y nos lo clasifican y analizan de manera independiente ese tronco quirúrgico de Guillot, ese mástil de la vela. Y aquí ven como este caso era un T4A, pero además había ganglios afectos en la zona del tronco quirúrgico de Guillot. Si no hubieran sido resecados, son potencial causa de recurrencia local sobre la vena mesentérica superior. Aquí vemos otro esquema de cómo puede pensar un cirujano y las diferentes maneras de pensar respecto a la linfadenectomía de 3. Si tenemos en el TAC posibles ganglios positivos, parece que la bibliografía nos indica que hay que realizar una excisión completa de mesocolon y una linfadenectomía de 3. En cambio, si nos dice que no, ya pensamos en el error que puede tener el TAC respecto a este diagnóstico. Pero es que si además miramos posibles ganglios afectos intraoperatoriamente y sí que los vemos, podemos seguir diciendo que haremos una linfadenectomía 3. Pero si se junta que el TAC nos dice que no hay y que no vemos intraoperatoriamente, pensamos y tenemos que tener en cuenta que el TAC se equivoca en el 50%, porque puede haber micrometástasis, porque puede haber ganglios que todavía no han sido engrosados por la tumoración, por las posibles infiltraciones tumorales, pensamos en los depósitos, y entonces aquí hay dos tipos de cirujanos. El cirujano B, que opta por hacer una excisión completa de mesocolon sin linfadenectomía 3, y el cirujano A, que decide que también a esos pacientes hay que realizar una excisión completa de mesocolon y una linfadenectomía de 3. Y siempre habrá cirujanos que por ahora no creen en la linfadenectomía de 3. De hecho, en los resultados del estudio RELARC que fue presentado en el 2016, donde se hacía una asignación randomizada a realizar o no linfadenectomía de 3, ya tenemos los resultados en el 2025. Y aunque dice que los resultados son comparables, si miramos bien los resultados, vemos que hay una mejora de la supervivencia a los 5 años en los estadios 3 y incluso en estadios 2, pero que tienen infiltración linfovascular, cuando realizamos una linfadenectomía de 3. De hecho, vemos que hay diferencias estadísticamente significativas de mejora de supervivencia cuando realizamos una linfadenectomía de 3, con un riesgo menor del 42% en los estadio 3, en los N2 y en la infiltración linfovascular independientemente de estadio 3 o 2, con una disminución de la supervivencia del 66%. Por tanto, cuando tenemos una alta sospecha y en estadios T3 y T4, deberíamos de realizar una linfadenectomía de 3 por lo que nos marca la bibliografía. Si nosotros hemos analizado en la unidad de cirugía colorectal del Hospital Son Espases los resultados de T3, T4 en 250 pacientes desde el 2016 al 2025, comparando una excisión completa del mesocolon con o sin linfadenectomía de 3. Estos son los resultados de recurrencia local, recurrencia a distancia y disease-free survival que hemos visto en la bibliografía respecto al T3, T4. El objetivo era mejorar estos resultados. Ven que respecto a la homogeneidad de los grupos, son homogéneos respecto a las variables preoperatorias y son homogéneos respecto a la anatomía patológica cuando comparamos porcentajes de T3, T4A, T4B y del estadio N y de la infiltración linfovascular y de la infiltración perineural. Son homogéneos, son comparables. Incluso a la quimioterapia recibida, también son homogéneos, son comparables. Respecto a los resultados perioperatorios, la diferencia que vemos es en el tiempo operatorio. Fue mayor el tiempo en aquellos en los que se realizó linfadenectomía de 3.
No hubo diferencia respecto a las complicaciones mayores ni al sangrado intraoperatorio. Y cuando vemos la recurrencia global, ahí vemos una diferencia estadísticamente significativa. Pasamos de un 24% de recurrencia local en T3, T4 a un 9,3% cuando se realizó la linfadenectomía D3. Y cuando vemos el tiempo medio de seguimiento, vemos que el tiempo medio de seguimiento de linfadenectomía D3 fue de 23 meses, mucho mayor en meses que el tiempo medio de cuando aparece una recurrencia local a distancia peritoneal. Es decir, es fiable el tiempo de seguimiento medio. Y cuando nos centramos en recurrencia local, pasamos de un 5%, que son resultados muy buenos, sin linfadenectomía D3, pasamos a la excelencia, a un 0% de recurrencia local. Y de recurrencia a distancia pasamos de un 18%, que es lo que dice la bibliografía, a un 7%. Es decir, la linfadenectomía de D3 también influye. Igual que la carcinomatosis peritoneal, que pasamos de un 7 a un 1,9%. Y aquí ven el disease-free survival a los 3 años, pasando de un 71% de los pacientes a un 88% de los pacientes cuando realizábamos la linfadenectomía de 3. Aquí les dejo el enlace para unirse como miembros a esta comunidad que estamos creando en colaboración con la Universidad de Valencia para tener personas que ven la cirugía como nosotros, la importancia de la anatomía quirúrgica y de la estrategia quirúrgica. Y dentro de la comunidad hay diferentes cursos para realizar. Y uno de estos cursos es la micolectomía derecha con la linfadenectomía de 3. Os invito a todos los que os queráis uniros a la comunidad y a aquellos que quieran hacer el curso, estaré encantado de recibirlos. Concluimos que cada tipo de recidiva local puede ser evitado con una adecuada planificación quirúrgica, que la radiología avanzada con la reconstrucción 3D puede ayudar a alcanzar la excelencia en la estrategia quirúrgica oncológica colorectal, y que cirujanos que conozcan la anatomía quirúrgica y los avances en la técnica de imagen de forma correcta aportarán a sus pacientes mayores posibilidades de supervivencia. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Excelente presentación, de verdad. Es una charla de muy alto nivel, enriquecedora para nosotros como cirujanos colorectales. Sin duda, la inteligencia artificial y toda la tecnología y lo que ustedes están manejando allá, pues es una herramienta muy valiosa para ayudarnos a mejorar estos resultados. No sé si le quede tiempo porque como está en su vuelo, no sé si tenga tiempo para preguntas el Claro, auditorio que quiere preguntar. sí, 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 Bueno, sí, sí, me he entonces, reservado me he reservado el tiempo también para discusión. listo, doctor. Entonces, le damos la palabra al doctor Ibáñez, que tiene la mano levantada. Doctor, buenos días. Doctor Ibáñez. Sí, buenos días, ¿me escucha? Sí, profe, ahí lo escuchamos. Doctor, muchas gracias por su excelente conferencia. Me parece muy didáctica y muy apropiada pues para todo lo que se está viniendo actualmente en el mundo. La pregunta mía es enfocada a estos pacientes que tienen tumores grandes tipo T3, T4. ¿Ustedes tienen algún criterio de selección para llevar esos pacientes a neoadyuvancia con quimio? Porque, pues como se sabe, hoy en día hay muchos protocolos también que propugnan de que estos pacientes deben ser primero llevados a neoadyuvancia con quimioterapia y tienen buenos resultados, ¿no? Entonces, esa era como mi pregunta. Vale. Yo creo que sí que tenemos pacientes que seleccionamos, sí que creemos que algunos se benefician de la quimioterapia preoperatoria y también pensamos que la quimioterapia preoperatoria, aunque el porcentaje de complicaciones parece que es similar, aquellos que tienen la complicación responden peor y ponemos más en riesgo los pacientes. Por lo tanto, hay que hacer un criterio de selección, eh, hay que ser riguroso en el criterio de selección, porque como bien indican las publicaciones de Foxtrot, etcétera, hay un 30% de pacientes que se han sobretratado con quimioterapia porque se pensaban que eran T4, que es con los que funciona la quimioterapia, y en realidad eran T3. Y ahí está el problema, que hasta que no tengamos unas pruebas de imagen que nos marquen muy bien aquellos que son T4,
debemos que ser cautelosos. Además, dentro del T4 ya se ha visto que los que se benefician no son los T4A, son los T4B con sospecha de infiltración, porque ayuda a conseguir un R0 o a realizar resecciones parciales de estructuras vecinas en lugar de resecciones totales. Entonces, nosotros lo que hacemos es, los que hay sospecha de infiltración de estructura vecina y pensamos que no podemos obtener un R0 con nuestra experiencia de técnica quirúrgica o que para obtenerlo se va a necesitar una resección total de una estructura vecina, en esos damos quimioterapia. El claro ejemplo es un cáncer de sigma con sospecha de infiltración de la cúpula vesical o cerca del trígono vesical. Ahí damos quimioterapia y reevaluamos al paciente cuando ha finalizado la quimioterapia con un nuevo TAC o una resonancia. Y realizamos una nueva reconstrucción 3D para conseguir una resección de la cúpula vesical y no una exenteración pélvica. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias, Doc. El doctor Vaquero tiene la mano levantada. Doctor, adelante. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Álvaro, qué gusto escucharte. Hola, De David. verdad, muy buena charla y muchas gracias a todo el equipo del Hospital Militar por gestionar tan buena entrega. Yo tengo una pregunta para ti, Álvaro, y es que tú has propuesto la clasificación de la linfadenectomía de uno, de 2, de 3 que conocemos y que mencionaste, pero tú sabes perfectamente que hay otros grupos, particularmente asiáticos, que el de 3 lo extienden un poquito a la arteria. Y yo quiero saber por qué ustedes no han considerado eh, llamar de esta, o sea, mejor dicho, ampliar a la arteria esto, o si no, cuando se incluye la arteria, proponer entonces algo que sería un D4, diría yo, porque ese pedacito de la arteria está quedando como en el aire y si bien que a veces hay ganglios ahí y vamos por ellos, y también es cierto que hay muchos grupos que van por ellos rutinariamente. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no lo han nombrado? Muy buena pregunta, David, gracias. Y primero aprovecho para saludarte, que me da mucho gusto verte. Vale, es muy buena pregunta y aquí hay que ser, a la hora de contestar, tengo que organizar mi respuesta, porque si no van a ser muchos conceptos y la respuesta va a ser más liosa que el estado actual. Primero, ¿cómo se define una técnica? Hay dos maneras de definir una técnica. Uno, conforme la primera persona que lo hizo, que la definió y lo publicó. Y dos, por consenso. La primera, ¿quién lo definió primero? Lo definió por primera vez en 1964 el cirujano anatomista francés Guillot. De hecho, tú cuando lees los artículos de la escuela japonesa, el autor Makio Mike, 2013, The Digestive Surgery, dice claramente que la linfadenectomía de 3, el concepto, entra en Japón a través de este artículo en 1970. Guillot define esto, el tejido linfograso sobre la vena, porque se basa en algo que es muy lógico, que es embriología, que es el problema de la infiltración no es ni la arteria ni la vena, son los ganglios linfáticos y los canalículos linfáticos. Y estos canalículos linfáticos surgen embriológicamente de las venas. Por tanto, lo importante es el territorio venoso. Eso como definición. Y como consenso hay dos artículos de consenso para definir linfadenectomía de 3. Uno es el que publicamos nosotros en Cirugía Española, donde habla claramente de la vena, se pregunta sobre la arteria y la arteria por ahora queda descartada. Y otro es el artículo publicado por también la española Patricia Tejedor, internacional, donde se da una clasificación y también queda excluido del consenso la arteria. ¿Y por qué queda excluido del consenso la arteria? Porque en los artículos que ha habido comparativos, en aquellos que abogan por incluir la arteria, no se ha visto todavía los beneficios oncológicos que se han visto con los que hablan de solo la vena. Y encima, lo que sí que se ha visto es que hay mucho más riesgo de alteraciones de la motilidad gastrointestinal porque el plexo nervioso mesentérico discurre por encima de la arteria y no de la vena. Entonces, haciendo un BAPE, tú pones en riesgo a un trastorno de motilidad muy importante para los pacientes, tanto de
procesos diarreicos con consecuencias en el posoperatorio o de estreñimiento sin tener claramente un beneficio oncológico como ya sabemos que tenemos con la parte de la vena. Y efectivamente, los autores que abogan por incluir la arteria le llaman linfadenectomía D3 extendida, que ya podríamos hablar, que me ha gustado mucho la idea de D4. Pero D3, por definición y por consenso, no incluye la arteria y debemos mantenernos todos ahí, porque si no va a ser difícil llegar a acuerdos técnicos. Genial, muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti, David. Muchas gracias, doctor. El doctor Juan Camilo Correa tiene la mano levantada. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Primero agradecerle por la charla, muy interesante. Quería hacerle una pregunta. Entendiendo las limitaciones de la sensibilidad tomográfica, ¿usted en qué momentos complementa el abordaje diagnóstico con una resonancia magnética que nos da mejor definición del retroperitoneo y sobre todo que nos da, hay dudas sobre todo lo referencian en el Foxtrot y todo, y en el HIPEC T4, de que posiblemente nos da una mejor estadificación? Muchas gracias. La resonancia se ha investigado como posible ayuda, aunque los únicos dos artículos que se han publicado bien hechos, prospectivos, randomizados, nos informan de que puede ayudar, pero no hay unas diferencias claras estadísticamente significativas. Que yo recuerde. ¿Cuándo lo utilizamos nosotros? En este momento no lo utilizamos, porque haciendo la reconstrucción 3D, la información la sacamos del TAC, es información que hay en el TAC. Por lo tanto, no tenemos que pedir una prueba más. Por lo tanto, no sometemos al paciente a una prueba más, no gastamos dinero en una más, aunque sí que hay una inversión para tener la reconstrucción 3D, pero eso nos evita realizar una prueba más al paciente que tampoco ha visto claras ventajas respecto al TAC. Lo que sí que creemos es, como tú dices, que hay que sacar más rendimiento a lo que ya tenemos, que es el TAC. La información está en el TAC. El problema es que el ojo humano no lo ve, pero hay otras herramientas para sacar esa información. Por lo tanto, nosotros más información con las matemáticas y el procesamiento de imagen. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Álvaro. Creo que nadie más tiene la mano levantada, de verdad. Nuevamente, gracias por sacar este espacio para nosotros. Yo quería hacerle una pregunta. Ay, el doctor Figueroa tiene la mano levantada. Doctor, buenos días. Antes Buenos de días, pasar. Eliana. Muchísimas gracias, doctor García. Es un gusto para nosotros poderlo escuchar. De verdad, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Digamos que vos, cuando tú haces la tomografía, tienes una sospecha de la T y nos has mostrado muy bien cómo desde el punto de vista de márgenes negativos de la T, haces tu planeamiento. Y, por ejemplo, en pacientes, ya sabemos que los tumores de colon derecho pues son muy inmunogénicos y producen, independiente de la T, del 20 al 40% de ganglios de los que uno ve son negativos. Si tú ves ganglios muy centrales, te extiendes a sacar todos los ganglios centrales, inclusive hasta hacer lo que de pronto denominaste como un D4, o dependiendo de la estadificación que tú dijiste de la T, no, dices, no, yo no me voy a echar tan central porque esto no era una T, esto no va a ser positivo, o no sé si me hago, como Sí, ya llevas planificada tu, sí, tu, tu cirugía más o menos, no sé si me hice entender de pronto con la pregunta. sí, sí. Mira, te voy a responder con una situación que a mí me llama la atención y luego te diré cuál es mi postura. Fíjate que yo siempre que hago este comentario hago pensar, porque yo lo pensé así y me hizo pensar a mí. T1, T1 que realizan la exéresis los digestólogos por endoscopia. Llega la AP y es un adenocarcinoma T1 con infiltración linfovascular y Budin alto. ¿Por qué hacemos una excisión completa en mesocolon? Porque hay un riesgo del 10 al 12% de ganglios positivos. Entonces dices, si a un T1 le estoy haciendo una excisión completa en mesocolon por 10-12% de, de ganglios positivos, ¿cómo algo que no es un T1 no realizo una linfadenectomía extendida cuando seguro que el porcentaje será mayor de ganglios positivos? Entonces, yo mi postura es la que os he marcado de ese cirujano
que, aunque el TAC me diga ganglios negativos y yo no vea en la imagen ganglios, intraoperatoriamente ganglios negativos, yo creo, mi postura es que prefiero hacer una linfadenectomía extendida a todos los pacientes porque pueden tener ganglios en esa zona, porque aún no tengo una prueba que me diga que no los hay. Es más, deberíamos de ser coherentes y al paciente decirle, mira, mire, el TAC me dice que no hay ganglios positivos, hay un 50% de que sí que los haya. Hay dos tipos de técnica. Hay una que es más segura, pero es una linfadenectomía extendida, pero no se la voy a hacer porque el TAC me dice que no, aunque hay un 50% que va a ser que sí. Si hiciéramos esto en consultas, el paciente, ¿qué nos diría? Hágame la extendida. Y entonces otros cirujanos dirán, ya, pero tiene más riesgo de morbimortalidad. Perdón, más riesgo de morbilidad, de lesión de la vena vascular. Pues nos vamos a la evidencia. Si nos preparamos bien con cursos como toca y nos preparamos con experiencia, la bibliografía nos muestra que no hay diferencias en cuanto a mayores complicaciones intraoperatorias. Pero el sentido común nos dice que hay que prepararse bien. Respecto a la arteria, yo de normal no diseco la zona de la arteria, a no ser que en el TAC o intraoperatoriamente vea zona de ganglios. ¿Y por qué en esta zona hago esta postura? Porque sigo los conceptos de la escuela oriental de que lo importante es el retorno venoso, porque embriológicamente los canalículos provienen de esa zona. ¿Y qué me da garantías? Los resultados que os acabo de enseñar y me apoyan a seguir en esta línea, con ese porcentaje de recurrencias locales. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Vaquero. Adelante. Hola, qué pena. Es que yo tengo otra pregunta ahora que me surgió y es, ¿cómo es, cuando estás operando, cómo es la secuencia de las ligaduras vasculares? Yo me imagino que arrancas por iliocólica y después de pronto cólica derecha si hay. Quiero saber cómo es esa secuencia, en qué orden vas Mu- ligando los vasos. Muy buena punta también. Podríamos estar mucho rato hablando de esto, David. Yo te voy a decir el esquema, pero por eso he dado el QR del curso. Ahí sale explicado, una de las estaciones del curso es un protocolo quirúrgico paso por paso con anatomía quirúrgica, cirugía laparoscópica, cómo se coloca el cirujano, el ayudante, el segundo ayudante, todos los pasos de la cirugía, hecho adrede, a propósito, para que la gente pueda seguir este protocolo quirúrgico cuando está empezando a realizarlo y los puntos donde puede haber mayores problemas de complicación, cómo evitarlos. El esquema que yo utilizo es, primero, disección por debajo de los ileocólicos y las ligaduras que hago es, antes de ligar los ileocólicos, hago toda la disección del plano embriológico. Después, antes de ligar nada, hago a abordaje del ángulo hepático, localizo la vena gastropiploica derecha y luego continúo medial. Incluyo el tronco quirúrgico de Guillot y medialmente realizo la disección de la fascia de Fredet y alcanzo a ver la vena cólica derecha superior. Y cuando ya tengo todo localizado, hago vasos ileocólicos, rama derecha si está presente, vena cólica derecha superior en su raíz. Genial, muchas gracias. Yo creo que ya te va a dejar el avión. Sí, 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 sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Con esto cerramos la charla, de verdad, un placer